Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Juanmi2311. En este vídeo quería hablar sobre un fenómeno en el cual me llevo encontrando mucho por Booktube, ¿no? Booktube, para quien no lo sepa, es el YouTube referido a los libros y en todos los canales que sigo, en muchos directos, en vídeos independientes, todos los suscriptores o los amigos que estamos aquí en Booktube casi siempre nos hemos encontrado y yo siempre he visto una pregunta que siempre se ha repetido, o bien en preguntas y respuestas, o bien en algún directo, o bien en los comentarios de algunos vídeos, y es bueno, pues preguntas y comentarios específicos relativos al bloqueo lector. Para quien no lo sepa, el bloqueo lector es, bueno, pues este fenómeno que se ha denominado así por espontaneidad, que se refiere a cuando no tenemos como ánimo o ganas de leer y por tanto hay un bloqueo ahí lector que pues se contrapone con la rutina que lleváramos de lectura, ¿no? Un bloqueo lector, por ejemplo, podría ser cuando llevamos 2 meses leyendo y llevamos pues en 2 meses prácticamente leídos, no sé, unos 10-15 libros. Eso equivaldría a unos 5 o 6 libros por mes y a lo mejor llega el tercer mes y solo leemos uno o no leemos ninguno. A eso es lo que se le denomina bloqueo lector y me lo he encontrado en, bueno, pues en muchos canales de Booktube intentando dar respuesta a esta pregunta, y siempre le preguntas que si has tenido bloqueo lector, etcétera, etcétera. Muchos canales dicen, ¿no? Muchos de los booktubers dicen que nunca lo han tenido o que sí lo han tenido pero que no le hacen caso, etcétera, etcétera. Y en este vídeo lo que me he planteado ha sido recopilar algunas de las razones que yo creo, bajo mi humilde opinión y bajo mi experiencia, que ocasiona el bloqueo lector. Lo tengo aquí apuntado en el móvil y voy a ir leyéndolo y explicando punto por punto. He puesto 4 puntos por lo que creo que se produce el bloqueo lector y también voy a contestar a la pregunta de si yo lo he sufrido y también, bueno, algunas pautas para evitar el bloqueo lector. Antes de comenzar con los puntos por lo que creo que se produce el bloqueo lector, quería comentar, bueno, pues la duda de que seguro que tenéis, que si yo he tenido bloqueo lector y, por supuesto, claro, el bloqueo lector, yo creo que eso se ha producido en todo el mundo, en todo lector. Cualquier persona que empieza a leer libros cree que va a tener siempre una rutina de voy a leer 10 libros al mes o 5 y no la voy a perder nunca porque me encantan los libros y porque nunca voy a dejar. Vale. Luego la realidad te da, o sea, te chocas de bruces con la realidad y te das cuenta de que llevar una rutina para el ser humano es muy difícil, porque ya tenemos otras rutinas que sí que son impuestas, como por ejemplo el trabajo o por ejemplo cierto tipo de relaciones amorosas o de relación, de laboral, etcétera, que requiere de nuestra participación, tengamos bloqueo o no. Es decir, si un día tenemos que ir a trabajar y decimos pues no voy a trabajar porque tengo bloqueo laboral, pues eso no tiene ningún sentido porque vas a tener que ir sí o sí. En cambio, el bloqueo lector ocasiona que, como hay posibilidad de no leer, pues el fenómeno ocurre con más asiduidad. Así que sí, yo lo he tenido. Lo suelo tener sobre todo a final de verano o a principio también de verano. A mí el calor para leer no me gusta, me cuesta mucho, y cuando más leo es en las etapas de invierno y de otoño, que es mi estación favorita, con lluvia, al atardecer, cuando se está poniendo el sol. Es ideal para mí. Así que voy a comentar por algunas razones por las que creo que se produce este bloqueo lector. Bien, una de ellas que tengo aquí apuntada, el punto número 1, es la sobreestimulación. Vivimos en un mundo, pero aparte de un mundo, en una época histórica concreta que está caracterizada por la afluencia continua e incesante de estimulación. ¿A qué me refiero? Móviles, redes sociales, fake news, videojuegos. Vale, tenemos otro ocio, tenemos libros, tenemos, bueno, tenemos una oferta de ocio y de actividades laborales, deportivas, de ocio, de todo, que sobrepasa lo que somos capaces de manejar, ¿no? Y eso
se produce aquí un fenómeno también que no sé si os ha pasado, que no sé dónde lo leí, que se denomina la parálisis por análisis. Esto es cuando, por ejemplo, tienes delante 4 o 5 opciones que tienes que valorar, por ejemplo, la compra de cualquier cosa, y tienes 4 o 5 opciones y al final la parálisis por el análisis de esas opciones te hacen desistir de todas y no optar por ninguna. Pues eso creo que es lo que le ocurre también al tema de la lectura con la sobreestimulación, que como tenemos tantísima actividad, tantísima estimulación, al final la lectura puede quedar en un segundo, en un tercer plano, dependiendo obviamente del lector, pero para las personas que empiezan, obviamente para el cerebro es más estimulante y es una droga, entre comillas, usar, por ejemplo, las redes sociales más que ponerte a leer un libro que requiere una actividad, bueno, una actividad introspectiva, una actividad cerebral alta, que requiere la decodificación de un mensaje, la interpretación, etcétera, que no siempre tenemos el ánimo ni queremos hacerlo, y tu cerebro, y como que a veces tu cerebro lo repele y no, bueno, y no se acerca al libro por eso mismo, porque sabe del esfuerzo que requiere. Y si ya estamos hartos de la vida laboral o de la vida de estudiante o de otros apartados, pues ponerte a leer un libro requiere un esfuerzo mental grande. Así que la sobreestimulación es uno de los apartados por lo que creo que existe el bloqueo lector. Y como digo, siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú tienes un donut y una manzana, tu cerebro te va a decir que cojas el donut. En este caso, la manzana tiene un efecto más duradero porque es saludable, como la lectura, tiene muchos efectos positivos, y por ejemplo el donut estaría representado en las redes sociales, que no tiene un efecto positivo y la satisfacción es instantánea y efímera, ¿no? Pues eso es lo que ocurre un poco. Otro apartado por lo que creo que ocurre el bloqueo lector, o la típica frase de no puedo leer, es el hartazgo de esa misma actividad. Si tú te pones esa obligación impostada, sin fundamento, de tener que leer sí o sí, estás haciéndole ver a ti, te estás haciendo ver a ti mismo que es una actividad más de obligación. Si tenemos en cuenta la cantidad de actividades que hacemos por obligación en nuestro día a día, tales como mantener una relación amorosa, mantener una relación de amistad, mantener una relación con tu familia, mantener una relación laboral, eso requiere cierto desgaste, cierto esfuerzo físico y mental que ya te está repercutiendo, ya te está ensanchando la mochila que tú llevas de la propia vida en sí. Y ponerte otro peso más en la mochila, como es el hecho de la lectura, va a hacer que se produzca ese bloqueo lector, porque se produce en otra obligación más, ¿no? Tengo que leer, ¿no? En el caso de los booktubers, porque tienen que sacar contenido, pero a mí es que me da lo mismo. Si una temporada dejo de subir reseñas de libros y me dedico a seguir subiendo vídeos, pero de otras cosas, por ejemplo, más temas relacionados con filosofía, etcétera, y no tanto sobre literatura en sí, pues me vais a tener que perdonar, porque es que eso es sano para mí, en el sentido de que más adelante seguro que voy a retomar la lectura y que no hay ningún tipo de problema, pero puede que haya momentos en los que no te apetezca leer para nada. Entonces, se produce el bloqueo lector, yo creo que justo por esto, por un hartazgo, ¿no?, de la misma actividad, que se vuelve responsabilidad, ¿vale? Cuando la lectura no se disfruta como ocio, se vuelve una obsesión, ¿no?, como algo más que hay que cumplir, y se deja de disfrutar. Otra cosa es si tu trabajo requiere de la lectura de libros, como por ejemplo si eres profesor o si eres académico, ya, pero eso es un nicho de la sociedad muy concreto. La mayoría de vosotros que me estáis viendo leéis por placer, y os aconsejo que no leáis por obligación, porque al final, tarde o temprano, llegará ese bloqueo lector. Y en cambio, si leéis un libro de vez en cuando, uno a la semana, uno cada 2 semanas o 2 libros al mes, por poner una cantidad, pues va a surgir menos bueno, pues esa sensación, ¿no?, de bloqueo lector, y que coges un libro y no te concentras y no puedes leer. Y ya por último, he puesto aquí la falta de motivación, quizá por el género que estás leyendo. Muchos canales de BookTube y muchos lectores
se afanan en un género porque es su género solo clásicos, clásicos o solo literatura, o bueno, sí, clásicos o literatura, o solo no ficción, o solo filosofía, y al final te acaban, bueno, te acaban hartando ese tipo de vídeo, vídeo no, de libro, y acabas ya sin ninguna expectativa nueva, y por tanto se produce ahí el bloqueo lector. Así que este es otro de los casos donde puede ocurrir este bloqueo lector, que tú te afanes en, oye, quiero leerme todos los clásicos de la literatura, y empiezas por, no sé, por, yo qué sé, por Dostoyevsky, por Tolstoy, que son libros densos, y te pones, y a lo mejor te lees Los Hermanos Karamazov un día, y te lees también Ana Karenina, pero ya el tercero, al haberte leído dos tochos de casi 3000 páginas entre los dos, ya dejas de leer porque te has cansado del género. Entonces, mi idea también es esa, ¿no? De alternar entre géneros, y es lo que hago en mi biblioteca, no sé si lo veis. Pronto subiré un vídeo de los libros que tengo. Pero yo no me centro en ningún género justo por esto, porque me gusta, de verdad me gusta la filosofía, pero me gusta la no ficción y también me gusta la literatura. Así que siempre voy escogiendo, dependiendo del momento, el cuerpo me pide leer filosofía, dependiendo del momento anímico o del año en el que esté, leo más literatura, más clásicos o leo más filosofía, depende. Y otra, por lo que puede surgir el bloqueo lector, otra razón, que esto es un bonus, realmente eran estas tres. Otra es debido a, bueno, al volumen del libro que te estés leyendo, y por ejemplo, si compras 4 libros con 1000 páginas cada uno, como que te va a costar, ¿vale? Así que yo recomendaría, para evitar el bloqueo lector, empezar siempre por libros más cortitos, que sean más digeribles, y así pues evitamos que se produzca ese bloqueo lector. Así que entre la sobreestimulación constante de ocio y de Netflix y de redes sociales, etcétera, el hartazgo de tener esa misma actividad de lectura obligada, totalmente impostada, y la falta de motivación por el género que estás leyendo, produce este bloqueo lector y la típica frase de no puedo leer. No puedes leer, pues casi seguro que por estas razones que a veces no las vemos, pero que están ahí. Además, una reflexión final antes de evitar, de comentar el cómo evitar el bloqueo lector, es que la lectura realmente se tiene como un acto heroico, supererogatorio, ¿no? Un acto que va más allá de tu bien y que es un acto de verdad de valor, elogiable, y que hay que hacerlo sí o sí. Y es totalmente equivocado esto, porque realmente leer literatura puede que en el cerebro se produzca otro tipo de conexiones, ¿vale? Pero realmente el ocio es el mismo, es una historia. Tú puedes ver una película y puedes leer un libro, que al final lo que estás aprendiendo es una historia, sea visual o sea, bueno, sea visual y auditiva, o sea visual y a través de imágenes. Que sí, que la lectura puede que desarrolle más la imaginación, la creatividad, vale, pero al fin y al cabo no estamos operando en un quirófano, es una actividad de ocio, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hay una cierta aura de misticismo y y yo diría incluso sí, como de superioridad de la lectura y del arte de leer. Y esto os lo tenéis que quitar de la cabeza, porque creo que no es real y no existe. Y creo que es tóxico. Además, decir que la lectura es el mejor ocio que hay, no. Una persona que lee a otra que no lee no es ni mejor ni peor, simplemente tienen otras inquietudes, y probablemente la persona que lee, sobre todo si lee no ficción, pues a lo mejor será más culta y será más capaz que la persona que no lee. Esto es así, ¿vale? Una persona a igualdad bueno, de grado de educación, por ejemplo, si ponemos a dos médicos, ¿no? Uno solo tiene un ocio de deporte y de películas y de redes sociales, y otro tiene un ocio mixto de películas, deporte, pero también lee mucho y se interesa no solo por literatura, sino de libros de no ficción, filosofía, ciencia, historia. Pues la persona que lee va a destacar sobre la que no lee, porque va a tener un mayor repertorio, no solo dialéctico en el lenguaje, sino además un repertorio de cultura general. Va a saber más detalles sobre ciertas cosas y, bueno, pues va a progresar más en lo que viene siendo, bueno, pues es más inteligente, ¿no? Eso sí que lo da la lectura, y eso es cierto. Casi siempre la persona que lee más es más culta que la que no lee.
Pero no siempre ocurre, porque como digo, si solo leemos a clásicos de literatura, realmente estamos leyendo historias, a no ser que desgranemos las historias que hay en los clásicos y extraigamos una conclusión psicosociológica o filosófica, pero esto rara vez ocurre. Tú te pones a leer un libro de Dostoyevsky y tú no paras a leer, a pensar en, pues esto está relacionado con la psicología psicoanalítica No, simplemente te lees el libro y lo disfrutas. Bien, y en cuanto ya a la la parte final del vídeo sobre cómo evitar el bloqueo lector. Bueno, pues una de las cosas que yo optaría por hacer es no obligando y dejar tiempo para que pase el bloqueo lector, porque se va a pasar. Si no es en una semana, es en 2, o si no es en un mes o en 2 meses. Se va a pasar, ¿vale? Y al final va a llegar el tiempo en el que te acerques a tu biblioteca, a tus libros, y algún libro te va a llamar. No todos, pero a lo mejor uno sí que te va a llamar casi seguro, y a ese es al que tienes que acudir cuando tengas el bloqueo lector. Un libro que te haga de verdad disfrutar, sea de literatura, de filosofía, de lo que sea. Y otro consejo es disfrutar la lectura solo cuando tengas ganas, no imponer que tengo que leerme ciertos libros. Repito, sobre todo si es por ocio. Si es obligación, ya ahí no me meto, pero si es por ocio, solamente debéis disfrutar de la lectura cuando tenéis ganas. No ponerlos a leer por obligación y por destacar sobre los demás y por decir que me he leído 50 libros, porque al final os digo una cosa, y esta es la reflexión final. Dejo por aquí ya el móvil. La reflexión final es: yo prefiero una persona que haya desgranado en un año entero 5 libros y le haya sacado el máximo partido a su vida profesional, a todo, y lo haya aplicado ya, que haya leído 5 libros, por ejemplo, 2 de filosofía, 2 de literatura y 1 de no ficción. Yo prefiero a esa persona que ha desgranado los libros, que se lo ha leído en detalle, que lo ha subrayado, que lo ha comentado, que lo ha hecho suyo el libro, que lo ha interiorizado, lo ha aprehendido, como se dice en vocabulario de filosofía, frente a otra persona que ha leído 50 libros y que lo ha leído de pasada y que ha leído rápido y que no ha anotado nada y que lo ha dejado pasar. Yo prefiero a ser un lector de 5 libros trabajados a un lector de 50 libros no trabajados y solamente por decir que he leído 50 libros, como si estuviéramos en una carrera. Así que nada, esta es mi reflexión sobre el bloqueo lector, cómo se produce, y para que tengáis una visión sobre mi perspectiva. Eso es lo que pienso por lo que ocurre. A lo mejor vosotros tenéis otra intuición. Ya os digo, esto no es ciencia ni nada, esto es una intuición que yo he tenido, que me ha venido a la mente hacer esta reflexión. Y me gustaría que en los comentarios vosotros me dijerais, según vuestro criterio, qué otros factores hacen o producen el bloqueo lector, y contarme si vosotros habéis tenido alguno. Así que nada, no me enrollo más. Os invito y os agradezco que le deis al like, porque me ayuda mucho, y sobre todo que os suscribáis por aquí debajo. Si tenéis cualquier duda, como digo, o comentar cualquier cosa sobre el bloqueo lector para dialogar aquí debajo, podéis hacerlo en los comentarios. Un saludo.